Hasta aquí. Sí, hasta aquí llegó la historia de mi familia. Soledad y ausencia llenan estos 100 años familiares. Aquí, en 2018, acaban por fin mis 100 años de soledad. Adiós. En 1918 comienza para mí la historia de mi familia. Esa historia que conoces a través de tus ancestros y que ha ido pasando de madres a hijas con los años. En este año 1918 fallece la madre de mi abuela, de la que soy portadora de su nombre. Y la soledad comienza. Mi abuela tenía poco más de un año cuando esto sucede. Era la menor de 5 hermanos. Se quedó sin lo único que le une a la tierra, la madre. Despojada de su calor y consuelo, sus siguientes 3 años los pasa en casa de los abuelos paternos, que ni querían ni los querían viviendo allí. Ella y sus hermanos pasaron los que serían unos de los peores años de su pequeña vida. Un abuelo maltratador y una abuela completamente dependiente de su marido relegaron a estos chicos a la calidad de esclavos, trabajando en casa y en el campo de sol a sol, con un mínimo imprescindible, escasa comida y un techo. Unos años más tarde, su padre decide casarse con la única mujer que se hizo cargo de la pequeña, que vagaba por las calles sucia, descalza y desamparada. No era otra que la hermana de su madre fallecida, su tía, una mujer viuda con 2 hijas adolescentes. Volvieron a casa materna y lo que parecía que volvería a ser una familia solo duró 2 años. Lo suficiente para que la madrastra casara a su hija más pequeña, de 17 años, con un rico viudo sin hijos que tenía 40 años más que ella. Cuando descubrió que esa vida era mejor que la que llevaba en la casa familiar, no le faltó tiempo para abandonarlos a todos e ir a vivir con su preciosa hija en la mansión del hombre rico, donde no faltaba de nada. Y los años pasan, y los niños crecían, sin madre, sin padre, en la más absoluta soledad. Y la soledad continúa. Mi abuela era una mujer bellísima, increíblemente elegante para una mujer de aldea sin más conocimientos que leer y escribir. Con sus 18 años se enamoró de un muchacho de las familias más pudientes del pueblo. La verdad es que era él el que estaba locamente enamorado de ella. La oposición familiar por parte de la familia de él fue determinante en la vida de mi abuela. Él podía aspirar a más, ella era pobre. Se veían a escondidas, incluso él quiso raptarla cuando descubrió que estaba embarazada. Había planeado todo para huir a otra ciudad, pero los descubrieron y los separaron definitivamente. A él lo mandaron a México, de donde no volvió en los siguientes 30 años, y ella fue señalada como se hacía con una madre soltera, relegada al ostracismo, la oscuridad y el desprecio de todos, incluida su familia. Y la soledad continúa. Mi madre nació en 1940, recién terminada la guerra. Era una casa de mujeres, solas. Ahora, una más. Y la soledad continúa. Las tierras que heredaron de su madre eran ricas en castaños centenarios que proveían de castañas para todo el año. Castañas que hicieron llevadera el hambre de la guerra y de la posguerra. Cuando regresaron sus hermanos de la contienda, enseguida se casaron. Ellos formaron su hogar y se marcharon. ¿Soledad? ¿Qué es eso? Unos años más tarde llegó la industria al pueblo. Construyeron un pantano en la zona y eso provocó un despertar de la economía de todo el entorno. Y allí estaba mi abuela, serena como siempre, inteligente y dispuesta como nunca. Vendía los productos que se producían en casa. Más tarde empezó a comerciar con pescado. Poco después se construyó un hospital que trajo consigo más y más trabajo, trabajo y más trabajo. Sola. Y siguió la soledad. La soledad de mujeres solas. En una de esas salidas en pleno invierno enfermó. Se mojó tanto y se cuidó tan poco que su corazón sufrió un colapso que la mantendría en ese impasse el resto de su vida. No había cumplido ni 30 años. Reposo, no coger peso, cuidados especiales. Nada de eso hizo. Seguiría con su vida adelante. Cuando mi madre cumplió 16 años se casó. Por fin entraría un hombre en la familia. 16 meses más tarde aparecí yo.
Mi padre, 4 meses antes de nacer su hija, emigró a América. De nuevo, una casa sin hombre y una mujer más. Y seguimos solas. Solas. Mi padre volvió 5 años después. Yo no sabía quién era. Todavía hoy no sé quién es. Mis 4 hermanos también se marcharon para formar sus familias. Seguimos quedando mi hermana y yo, como se quedaron mi abuela y su hermana. Solas. Ahora, 60 años después, sé que no ha sido fácil vivir en soledad y que no hay nada más que la soledad para vivir y que la única ayuda proviene de una misma. Estos son mis 100 años de soledad. Hoy la cosecha de miel no existe. Los castaños centenarios se han convertido en un bosque lleno de maleza. Y la casa. De la casa original no queda nada, reformada hace 30 años. 100 años después del nacimiento de lo más lejano de mis recuerdos familiares, sé que este es el final. Y la soledad sigue habitando en nosotras, como en ellas, mujeres solas. Aquí y ahora decreto que las mujeres que queden en mi familia vivan una vida libre, sin estas historias familiares limitantes de absoluta soledad. La familia, eso que elegimos, dicen, que nos viene dada para aprender y solucionar lo que llamamos karma, que nos limita hasta extremos de no ser en ella realmente quien debes ser. Confía en tus posibilidades como un ser individual e independiente. Decide tú lo que quieras hacer con tu vida y déjala correr como fluye el río desde la montaña hacia el mar, que al fin y al cabo es su único destino. Gracias por escuchar y hasta el año que viene. 2019 nos abre las puertas de una nueva etapa. Que así sea. Paz para todas y todos en este 2019. Suscríbete y por favor comparte y comenta este vídeo y deja un me gusta como apoyo al canal, me ayudas mucho con ello. Y recuerda que si activas la campana te avisará de los siguientes. Mira en la caja de información, te dejo los enlaces para las sesiones de meditación guiada. Para más información o consulta tienes el contacto en la descripción. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí.